Shalom, mis amados hermanos, es un gran privilegio y una gran alegría estar aquí nuevamente con ustedes. Y hoy día domingo queremos exaltar el nombre del Señor y compartir su palabra, una pequeña enseñanza, pero que creo que es muy importante para cada uno de nosotros, para todos aquellos que invocan el nombre del Señor y que quieren vivir conforme a la voluntad del Señor. Y pues el tema de hoy es las cosas que Dios abomina. No veremos todas, porque son muchas, pero veremos unas cuantas cosas que son importantes en las cuales tenemos que prestar atención para no comportarnos así como a Dios no le agrada y que abomina pues esas cosas. Pero antes vamos a pedirle a Jesús su misericordia en oración. Amén. Señor Jesús, estamos delante de ti y te pedimos, por favor, ayúdanos a escudriñar tu palabra, Jesús. Por favor, ayúdanos a profundizar más y más, Señor, porque queremos hacer tu voluntad. Queremos amar las cosas que tú amas, Jesús. Queremos aborrecer las cosas que tú aborreces, Señor. Te pedimos, Padre, que nos llenes de tu Espíritu Santo, por favor, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre nuestro. Amén. Entonces, amados, vamos a abrir con ustedes Proverbios 17:15. Un versículo que me llamó mucho la atención y pues mientras que empecé a profundizar en él, me di cuenta que muchas veces no nos comportamos según lo que Dios nos está hablando. Vamos a leer. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y al que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Vamos a ver con el favor de Dios estas dos palabras, justificar al impío y condenar al justo. La palabra justificar se entiende como absolver, darle crédito, disculpar, minimizar el error, excusar el comportamiento, comprobar la inocencia con métodos falsos. Si tienen la oportunidad de apuntar, apunten estos puntos. También, declarar justo a quien es injusto. Todas esas palabras, para poder entender mejor qué es justificar las obras de un impío, de una persona que está actuando no conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los mandamientos y a las leyes de Dios. Entonces, vemos que muchas veces los padres, porque dicen que tiene tanto amor por sus hijos, justifican las obras pecaminosas que ellos hacen sin darse cuenta. ¿De qué manera? Minimizan el error o excusan, es que está cansado, el que está adolorido, es que hoy tuvo un día malo, y excusamos a los niños y no nos damos cuenta que al excusarlos, al justificarlos, los estamos condenando y le estamos abriendo el paso para que anden por el camino ancho. ¿Se dan cuenta? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucha atención cómo nos comportamos, sobre todo con los niños a quien amamos tanto. Amén. El humanismo es el enemigo número 1 del cristianismo. ¿Qué hace el humanista? El humanista cree que el hombre es el centro del universo y que todo tiene que moverse alrededor de esa persona, del ser humano. Pero en el cristianismo no es así. En el cristianismo Cristo es el centro de nuestra vida. Y todo lo que hacemos, todo lo que entendemos, lo que planeamos es alrededor de la voluntad de Dios para que el nombre de Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo sea exaltado. Por eso el humanismo es el enemigo del cristianismo. Y muchas veces amamos a nuestros niños o amamos a nuestros, familiares, amigos, pero de una forma humanista, que como ya nos hemos dado cuenta, no es el amor de Dios. El amor de Dios sabe cómo juzgar, cómo condenar, pero no estoy diciendo de matar, no estoy hablando, ¿no? Pues de hacer algo malo con esa persona que tú ves que está pecando, sino que tu corazón no lo justifique para que Dios lo pueda juzgar y le pueda dar oportunidad de arrepentimiento. El cristiano no justifica las cosas que Dios abomina. Si Dios abomina algo, el cristiano en su corazón, por tener al Espíritu Santo, también va a abominar esas cosas.
las obras de mentira, las obras de engaño, las obras de adulterio y fornicación, todas esas cosas, ya tu corazón no los va a amar, los va a abominar, porque Dios los abomina. Y por tanto, no podemos justificar a los que hacen tales cosas. Justificar, nuevamente quiero repetir, es darle crédito o disculpar a alguien, es minimizar su error, excusar su comportamiento, comprobar su inocencia con métodos falsos o declarar justo al que es injusto. Si justificamos a las obras de las personas, no les vamos a dar entonces oportunidad que vengan a Cristo en arrepentimiento, sobre todo cuando hablamos de nuestros niños. Si los enseñamos en el temor del Señor, que las cosas malas tienen que ser castigadas, que tienen que ser disciplinadas, entonces les enseñaremos a andar con Cristo, en el temor de Cristo, amando lo que Dios ama, abominando lo que Dios abomina. Y ahí pues entonces, cuando tenemos ese entendimiento, es que comienza en nosotros la disciplina, la autodisciplina, porque tú mismo no te vas a permitir las cosas que a Dios no les gustan y no le permitirás a tus hijos o a los que están a tu alrededor, los que están bajo tu cobertura, que hagan esas cosas. Les vas a enseñar, les vas a instruir, los vas a disciplinar. Entonces hay una disciplina en la familia, que es lo que Dios está buscando. Amén. Que nuestras familias estén en el orden del Señor. Un ejemplo para que podamos entender cómo a veces justificamos las obras, los malos hechos de nuestros niños y después los condenamos aún más. El ejemplo de los hijos de David. Cuando Absalón supo que su hermano Amnón había hecho algo bien horrible para con su hermana, ya decidió en su corazón matar a su hermano. Llegó el momento y él lo hizo. ¿Qué vemos que hizo David? Él no lo justificó con palabras, pero sí lo justificó con los hechos. ¿Por qué? Según la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, en aquel entonces tenía que haber puesto a Absalón también a muerte o a un castigo bien severo, tal vez quitarle el título de príncipe, no sé, pero que vemos que David lo perdonó. Y claro, un padre siempre perdona, pero no justifica los errores. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Seguramente David en su corazón justificaba a su hijo o lo excusaba, porque decía, yo soy el culpable. Si yo no hubiera pecado contra Dios, no estuviera esa maldición en mi familia. Pero tenemos que saber una cosa, cada uno va a pagar por sus errores. David pagó por sus errores. Absalón también pagó por sus errores. Lo llevó a una mayor condenación. ¿Por qué? Vemos que Absalón, al verse perdonado por su padre, no fue castigado, no fue disciplinado, no sintió, como decir, la carga, el peso de su maldad, se rebeló contra el padre. Y luego hasta fue a guerra contra él. Si no fuera por la misericordia de Dios y la mano de Dios que estaba con David, David no hubiera vuelto a Jerusalén donde estaba reinando su hijo Absalón. ¿Ya se dan cuenta? Cuando perdonamos o excusamos los errores de nuestros niños sin darles a entender, ¿cómo decir?, el peso de ese error o de ese pecado, les estamos abriendo puerta a más condenación. Por eso es que es tan importante este tema. Y, como ya dije, es lo que sucede en muchos padres. Justifican los errores y pecados de sus hijos porque a veces se creen ellos mismos culpables por lo que hacen sus hijos. Yo no le di buen ejemplo. Yo vine a Cristo, ya mi hijo era mayorcito, él vio cómo yo vivía. Y sí, puede ser que es cierto, tú le diste muy mal ejemplo. Pero al venir al Señor, tu deber es ponerle la luz del Señor, es mostrar la luz de Cristo, es enseñarle. Yo no digo con griterías, yo no digo con mala intención, o sea, golpearle ni nada de eso, pero tienes que mostrarle firmemente que eso, lo que él está haciendo, no le agrada a Dios, por lo tanto, a ti no te agrada. Como padre, como madre, tú no vas a aceptar esa relación o ese pecado en tu casa, ¿me entiendes? Para no justificarle, porque si lo justificas, si no le das oportunidad para que él se arrepienta, él nunca se va a arrepentir para con Dios. Él no va a venir a Dios. Le está cerrando, como decir,
la puerta de la salvación. Por eso Dios dice, yo abomino al que justifica al pecador o al impío. ¿Se dan cuenta? Que es un tema muy serio y tenemos que entenderlo de corazón, no solamente como decir, bueno, sí, no podemos justificar al impío, pero tenemos que profundizar en esas pequeñas cosas en la familia, cuando en tu trabajo, un ejemplo, tú ves que alguien hizo algo malo y está a tu alcance reprenderlo. No en público, no digo, no, pues hacer un escándalo, pero cuando estés a sola con esa persona, no lo justifiques, sino que ve y háblale. Hiciste mal. Lo condenas, lo juzgas por amor a su alma, para que él pueda reconocer y arrepentirse, pedirle perdón a Dios antes que todo, y también a la persona a quien engañó. Es solamente un ejemplo, ¿se dan cuenta? Tenemos que, con nuestra vida, abrirle paso para la salvación a las otras personas, a nuestro prójimo, no justificarlas, no excusarlas, o no creernos, como decir, pues, eso no me toca, y como tener una neutralidad en esa situación. Bueno, yo no lo hice, no tengo nada que ver con eso. Si no, tú no hiciste ese pecado, pero si tú lo viste, si tú te diste cuenta que por ese pecado, por ese error, esa persona se va a perder, es tu deber no excusarlo ni justificarlo, sino ir y hablar con él. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Así mostraremos la severidad de Dios y el amor de nuestro Dios. En Ezequiel 18:4, para que podamos entender que los hijos no llevan el pecado de los padres, ni van a ser castigados por el pecado de los padres, Dios dice, Ezequiel 18:4, He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Ya ven? Dios no va a castigar a la madre porque su hijo al crecer, y ella lo hizo todo bien, pero al crecer él no quiso hacer como ella había instruido. El joven pagará por su pecado. Y tampoco, pues, los hijos pagarán por los pecados hechos de parte de los padres. El alma que pecare, esa va a morir. Ahí también en Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Nuevamente el Señor 2 veces lo está repitiendo para que lo sepamos muy bien. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Por eso no podemos justificar a los impíos. Tenemos que, a la luz de Dios, juzgarlos. Tenemos que ponerle, como decir, a la luz de Dios, enseñarles la verdad, que eso no está bien lo que está haciendo, y así pues, como decir, de tal manera los juzgamos nosotros humanamente, pero por amor a ellos. No quiere decir que lo vas a aborrecer, no quiere decir que no vas a hablar con esa persona nunca más, no, sino que tu corazón no lo excusa ni lo justifica, sino que le habla la verdad para corrección, para que aprenda justicia. Si nos toca condenar a los niños que están haciendo cosas malas, a los hijos malhechores, lo haremos por amor, disciplinándolos, corrigiéndoles, enseñándoles la verdad. Eso es un pequeño resumen que tenemos que hacer de esta enseñanza. Isaías 26:10 dice así. Isaías 26:10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿Ya ven? ¿Por qué el Señor nos está enseñando que no podemos justificar al impío? Tenemos que mostrarles la veracidad del Señor, el error del pecado, que la paga del pecado es muerte. Amén. Porque así pues nos ha enseñado el Señor. De otra manera, Él abomina a los que justifican al impío. Entonces, no mostrarle piedad significa, como ya dije, no decirles, no pasa nada. ¿Cómo decir? Pues vive tranquilo. Bueno, pídele perdón a tu hermano, un ejemplo, una hermana se peleó con su hermano. Pídele perdón y todo va a estar bien. Tal vez de palabra la persona, ¿no? El niño pidió perdón, pero te das cuenta que no lo hizo de corazón. Es el deber de los padres, de los mayores, ir, corregirlos, disciplinarlos, enseñarles.
Porque si ellos ahora, mientras que son niños, no aprenden la piedad, no aprenden la justicia de Dios, no aprenden que Dios es verdad y no tiene ningún engaño ni ninguna mentira, no tiene nada de pleitos ni nada, pues ningún enojo hay en él, entonces ¿cómo van a crecer amando a Dios? ¿Ya ven? Por eso, se mostrará piedad al malvado, no aprenderá justicia en la tierra de rectitud, hará iniquidad. Y nosotros no queremos que nuestros niños y nuestros jóvenes hagan iniquidad. Queremos que ellos amen al Señor, que ellos de todo corazón se entreguen a Cristo. Por eso tenemos que juzgarlos cuando son dignos de juicio, condenarlos cuando son dignos de condenación. Yo no estoy hablando de condenación para muerte, sino para darles la oportunidad de arrepentimiento, de recibir verdaderamente la vida eterna, que es por fe en Cristo Jesús. Y pues aquí vemos el motivo para no justificar al impío y mucho menos, claro, condenar al justo, la segunda parte del texto, que es abominación a Dios el que condena al justo. La palabra condenar es culpar, pronunciar sentencia, decir falso testimonio, buscar la paja en el ojo del prójimo, acusar, mirar con ojo maligno. ¿Se dan cuenta que es condenar al justo? En Mateo 6:23 el Señor dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Si nosotros nos llamamos cristianos y estamos acusándonos unos a otros, estamos buscando la paja en el ojo del hermano, si estamos constantemente buscando en qué corregirlo, en qué disciplinarlo, a ver, como buscando ahí para acusarle, eso no es tener un ojo benigno, sino un ojo maligno. Y el Señor dice que el que tal cosa hace está en tinieblas. Y Dios con las tinieblas no tiene nada que ver. Dios es luz y no hay en él tinieblas. Dice en 1 de Juan 1:5. Amén. Dios es luz. Y también nos dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque reflejamos la luz del Señor. Y si nos vamos a condenar los unos a los otros, los que caminamos en Cristo Jesús, y también estoy un punto, ¿cómo decir? Entre paréntesis, amados. Si es necesario, si tú ves que tu hermano ha pecado, ve, habla con él, ve, júzgalo, ve, dile, hermano, está mal lo que estás haciendo. Pero un ojo maligno es cuando el testimonio de la persona es buena delante de Dios y de los hombres, pero la otra persona está buscando de todas formas cómo humillarle, cómo acusarle, cómo decir, buscar las partes débiles como para no darle crédito. Eso es malo, eso es tener ojo maligno. Amén. El diablo es el que condena a los justos, ¿cierto? El diablo es el que nos está acusando delante del Señor constantemente. Por eso no podemos imitar las obras del diablo. Tenemos que imitar a nuestro Señor. Amén. Que Él en su gran misericordia perdonó nuestras maldades. Y fíjense, mis amados hermanos, un punto también muy importante. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para perdonarnos y a través de su sangre justificarnos para con el Padre. Y aquel que cree en el sacrificio de Cristo, el que tiene fe en la obra que hizo el Señor, justificadora por esa persona será justificada por Dios en el día de juicio y tenemos vida eterna. Pero el Señor condenó toda obra de maldad y al llevarnos el Espíritu Santo al arrepentimiento, que fue lo que hizo, nos juzgó tan severamente que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia estaban abatidas. Nuestro corazón estaba roto delante del Señor porque reconocíamos delante de quién habíamos pecado. Y solamente después del arrepentimiento es que el Señor al perdonarnos, nos justifica, se hace nuestra justicia. Por eso Dios no justifica al impío. Dios lo reprende, le dice la paga del pecado es muerte, pero te doy la oportunidad de arrepentimiento, de creer en mí para justificarte delante de mi Padre. Esa es la obra bondadosa, amorosa de nuestro Dios. Pero tenemos que aprender a ser justos delante del Señor.
Tenemos que perdonar. Amén. Tenemos que levantar al caído que ha pecado, que ha hecho un error. Amén. Pero que nuestro corazón no justifique ningún pecado. No podemos justificar ningún pecado, ningún error. Tenemos que hablar las cosas tal como es. Yo creo que ya me lo he repetido 1000 veces, como decir, no, pues, pero lo que quiero es que verdaderamente lo puedan entender para que podamos hacer las cosas que a Dios le agrada. Amén. Entonces, el pecado, el diablo es el que justifica al cristiano. Y el Señor dijo, ¿quién los condenará? El Señor ya los justificó. ¿Por qué? Porque el cristiano que tiene el Espíritu Santo se cuida en santidad y se cae delante de su Señor, delante de él cae, pero el Señor lo levanta, porque el Señor es fiel. Amén. Pero no podemos justificar al impío, ni podemos condenar a los justos, que ya Dios perdonó. Amén. No podemos tomar el papel del diablo y empezar a acusar y a condenar a nuestros hermanos por los cuales ya Cristo murió y los perdonó. Entre muchas cosas que Dios aborrece, también podemos leer en Proverbios 6, 16, 19, y yo les invito a que podamos abrir esta porción de la Biblia para poder ver qué cosas más abomina el Señor. Y como se dan cuenta, mis amados hermanos, he tratado de hablar en la parte práctica, cómo poner por obra estos versículos, amén, para que no seamos abominables a Dios, sino agradables hijos, fieles hijos del Señor. Y vamos a ver qué más el Señor aborrece. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Todo esto se puede resumir precisamente en que no vas a justificar al impío y no vas a condenar al justo. Porque todas esas cosas Dios los abomina, lo aborrece. Los ojos altivos, o sea, los ojos soberbios, la lengua que habla mentira, que pasea por todo el mundo, hablando de todo el mundo. Mejor mírate a ti mismo o mírate a ti misma, mira tus errores, ponte a cuenta tú mismo con Dios para poder entonces después corregir a los demás. Porque dice, prestos a corregir toda desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta. Amén. Antes que todo, no podemos justificarnos a nosotros mismos. Tenemos que autodisciplinarnos delante del Señor por amor a Dios y con el temor del Señor. Amén. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren a la maldad, el testigo falso, el que siembra discordias, todo eso es condenar al justo. Y, como ya habíamos dicho, son cosas que Dios aborrece. Otros versículos más acerca del tema. Proverbios 11, 20 dice así: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. El Señor precisamente hoy nos está enseñando a ser perfectos para con Él. Nos está enseñando lo que a Él aborrece para que no lo hagamos. Dice, los perfectos de camino les son agradables. Proverbios 15:8 dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Ya se dan cuenta? Dios siempre hace diferencia entre el impío y el justo, entre los que hacen maldad y los que buscan las cosas buenas según la voluntad del Señor. Dice, el Señor se agrada de ellos, el Señor se goza de la oración del justo. Amén. Proverbios 16:5 dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Dios va a castigar tarde o temprano a todos los impíos, a todos los soberbios, a todos los que tienen corazón altivo o ojo altivo. Amén. Y tenemos que saber esas cosas para no ser así.
sino ser humildes, ser mansos, como el Señor nos ha enseñado. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando una persona es altiva, es soberbia, cuando piensa que él es mejor que los demás, o cuando tiene la mano acusadora, ahí buscando la paja en todo el mundo, el Señor dice, no quedará impune. Mas el justo, el que ama al Señor, ese es agradable a Cristo. Entonces vemos que Dios no justifica al impío, todo lo que hace el impío es abominación delante de sus ojos. No podemos, amados hermanos, tomar el papel de Cristo, como decir, y abominar o aborrecer a los impíos, a los pecadores. Tenemos que tener misericordia de ellos como Dios también lo tiene, pero tenemos que hablar las cosas tales como son. Si ves al impío pecar y le dices, impío, arrepiéntate, la sangre del impío no será sobre ti. Pero si al verlo pecar te callas la boca, lo justificas, lo excusas, la sangre de él será sobre ti. Así también dice en Ezequiel, y tenemos que prestar mucha atención a estas cosas. Amén, amados. Dios nos está enseñando como un buen padre. Seamos humildes para recibir este mensaje. Cuando el impío condena al justo, Dios es quien lo defiende. ¿Cierto? Cuando el diablo trata de acusarnos, cuando usa a sus súbditos para acusarnos, para decir cosas malas y mentirosas contra nosotros, ¿quién nos defiende? El mismo Señor. Por eso el Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa hacen esto a ustedes. Pero nosotros, tranquilitos, confiando en el Señor. Amén. Haciendo las cosas que a Dios le agradan. Porque el Señor nos ama. Amén. Dios ama a todos aquellos que siguen la justicia. Cristo vino para lavarnos de nuestros pecados, hacernos justos para con Dios. Vivamos la vida como justos, como Dios nos ha hecho, por su gran misericordia. Amén. Seamos fieles a Cristo, porque esta es la voluntad de Dios. Amemos a los pecadores con el amor de Cristo, no con nuestro pensamiento humano, con humanismo. No, echemos fuera todo humanismo y pongamos a Cristo en primer lugar, para así poderle darle oportunidad a los impíos que se arrepienten de sus males caminos. Que el Señor les bendiga grandemente.